El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana. La quema de combustibles fósiles, también la pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y, por supuesto, el transporte son las principales causas, los principales factores. Como consecuencia de esto, se genera una retención del calor del Sol en la atmósfera y esta última característica se conoce como efecto de invernadero. Pero, ¿cuáles son los retos para poder cambiar, para poder incluso frenar estos cambios en el clima y cómo afecta a los seres vivos? Esta noche platicaré con el doctor Carlos Gay, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, qué placer tenerlo aquí esta noche y sobre todo quiero dar inicio a esta entrevista comentando que todo mundo hoy en día habla del cambio climático y el cambio climático, pero a ciencia cierta poca gente de verdad conoce lo que es el cambio climático, ¿no? Es decir, como que es una palabra que se ha puesto muy de moda en los años recientes y sin embargo este cambio climático nos está afectando de una manera verdaderamente impresionante. Estamos viendo que ya no hay las lluvias que había antes, que hay una sequía impresionante, los calores están verdaderamente de volverse locos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué parte nos toca a nosotros como habitantes de este planeta para dejar de estarlo destruyendo? Así, mire, déjeme empezar con algo que es como un ejemplo, entre ejemplo y anécdota para entender este asunto de qué es clima y qué es estado del tiempo, Eso ¿no? es. Y voy a empezar como hace un colega mío, cuando uno va a la tienda y pide un refresco, lo pide uno al tiempo, Sí. no lo pide uno al clima. ¿Se da cuenta? Sí, claro, por supuesto. Uno pide el refresco al tiempo y el tiempo significa la temperatura de ese día. Ambiental, ¿no? claro. Es la temperatura de ese momento y eso es lo que es el tiempo. Es la temperatura de hoy, de mañana, de pasado, la de ayer, la de antes de ayer. Digamos, es lo que nos toca vivir en muy poquitos días. Sí. El clima lo que hace es que representa la media, lo que esperamos. Ya. ¿no? O sea, otra vez esto es una cosa relativa y en realidad tiene que ver con la aclimatación, con cómo nos sentimos nosotros confortables, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados al clima, no estamos acostumbrados al tiempo. Ahí sí tengo que decirlo, ¿no? Nosotros aguantamos bien 20 grados, aguantamos bien 17 grados, 10 grados ya nos parece muy frío, ¿no? Sí. En otros sitios 10 grados está relativamente caliente. Entonces, otra vez, eso es lo que nosotros esperamos es clima, ¿no? ¿Cómo nos vamos aclimatando, valga la expresión, así es, verdad? Así es. Nuestro organismo, es lo que nuestro esperamos. cuerpo. Ahora, nadie aguanta de repente 4 grados más de lo que está uno acostumbrado. Sí. O sea, estar en la Ciudad de México a 30 grados o estar a 34. 35. Y 35. No, o sea, bueno. eso es un cambio enorme. Ahora, usted mencionaba, por ejemplo, los aires acondicionados en la Ciudad de México. Aires acondicionados en la Ciudad de México no hay en las casas, o había poquísimos, ¿no? Esto era abrir ventanas y aguantar un ratito y se pasaba. Ahora no, ahora los veranos necesitamos el ventilador, cuando menos, que antes no usábamos. Por lo menos. ¿No? Que antes no usábamos. Y entonces, pues nos va forzando a actuar de manera diferente. Eso quiere decir que nos está cambiando el clima. ¿Se da cuenta? O sea, si estamos acostumbrados a la guayabera en Mérida y luego nos la quitamos y vamos, esto quiere decir que la guayabera va con el clima. Correcto.
¿no? Aquí podemos poner un saquito, pero el saquito ya empieza a pesar. Por ¿no? supuesto, aunque sea de en esta lino, época, aunque sea muy como sea, ligerito, claro. empieza a pesar porque ya Desde nos luego, cambió el clima, ¿no? desde luego. Entonces, en realidad, esta es una para que la gente entienda, ¿no? Estado del En tiempo. bolitas y palitos. Doctor. Así, pero la verdad de las cosas es que como que en ese ejemplo de mi colega había mucha sabiduría porque es ponerlo de manera muy fácil, ¿no? Sí, muy coloquial. Por eso a veces en la televisión cuando dice el clima no está bien dicho. Correcto. Tendría que ser el estado del tiempo. Exactamente. ¿no? Y luego quizás meter una sección de clima porque también vale la pena. Ahora, lo que hablamos nosotros cuando hablamos de cambio climático es esta media de lo que esperamos que nos está cambiando. O sea, esperábamos de tal forma en tal sitio y resulta que ahora decimos, está haciendo más calor, ¿no? Está haciendo más... Bueno, ahí lo que pasa es que... más frío. O más frío, claro. ¿no? Ahí sí les está cambiando, ahí está cambiando el clima. Generalmente nosotros entendemos como clima así como más técnicamente como el promedio de 30 años de estado del tiempo. ¿no? Correcto. Estos últimos 30 años, estos últimos años, bueno, yendo año por año, estamos 1.2 grados centígrados por arriba de las temperaturas que había a principios del siglo XIX. Son 150 años, dirá la gente, pucha, pues no. ¿Qué significa eso? Bueno, significa Otis, las sequías, el domo de calor, significa las hambrunas en el Sahel, las inundaciones en Dubái. Todo esto es lo que está significando 1.2 grados, que es la media de lo que se ha calentado el clima global. Correcto. En unos sitios se calienta más, en otros sitios se calienta menos, y esto se debe pues a que ve uno la Tierra y no es una esfera uniforme. Bueno, lo ve uno, por ejemplo, en los glaciares, ¿no? Así es, cómo se están deshielando. Todo esto pues apunta en la dirección de que, que se está calentando el planeta. Las causas de este calentamiento en realidad no tenemos duda ahora, digamos, desde lo académico y desde lo científico, no tenemos duda de que se trata del exceso de gases de efecto invernadero, que ahora puedo decir dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etcétera. Son 3 gases que existen en la naturaleza, pero existirían en ciertas concentraciones, o sea, en ciertas cantidades. Lo que ha ocurrido desde 1770 y tantos, cuando Watt inventó la máquina de vapor, es que han utilizado pues todo para echar a andar las máquinas de vapor y todo lo que es la industrialización a partir de la revolución industrial, la utilización pues de todos los combustibles, empezando por el carbono y luego el dióxido y luego combustibles fósiles. Todo esto lo que hace es que produce dióxido de carbono, o sea, cuando se quema, esto produce dióxido de carbono. Y dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Para explicarles un poco esto de efecto invernadero, ¿no? Imagínense, bueno, pues estamos nosotros aquí en la superficie de la Tierra y nos podemos ver los unos a los otros, ¿no? Estoy aquí dentro del estudio, no. Pero si estuviéramos fuera, nos veríamos unos a los otros porque la radiación del Sol rebota en nosotros y lo ve nuestro interlocutor. Y eso quiere decir que la radiación solar en estos espectros llega hasta la superficie. Sí, sí. Esa superficie se calienta. Eso lo podemos ver en cualquier día poniendo la mano sobre el piso. Esa superficie caliente, a su vez, emite radiación. Esta radiación que emite la superficie no la vemos, porque se emite en forma de calor. Correcto. Y esto se puede ver acercando la mano sin tocar y nota uno el calorcito. Se siente. Se siente, ¿no? Pero eso lo absorbe muy bien el dióxido de carbono, lo absorbe muy bien el metano, lo absorbe muy bien el vapor de agua. Entonces, esta radiación que es energía, pues se está quedando en la atmósfera y calienta la atmósfera, ¿no? ¿Qué hacer? Aquí esa es la gran pregunta, porque ¿qué nos toca a nosotros hacer? Bueno, lo que nos toca... A los habitantes de este planeta. Bueno, hay una respuesta. Como sabemos que las causas del calentamiento global, del calentamiento global que sería el normal, porque si no hubiera calentamiento global de alguna forma no podríamos existir. Claro. O sea, el hecho de que esté caliente el planeta es este fenómeno. Pero estamos poniendo exceso de estos gases desde la revolución industrial. ¿Hay solución, doctor? Sí.
Porque la solución la tenemos que buscar por dos lados, ¿no? Una es remediar el problema que tiene que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las reducciones de dióxido de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos tener no podemos Los tener un combustibles planeta, fósiles, así por es, ejemplo. así es. No podemos tener una economía, no podemos esperar que todo nuestro bienestar siga proviniendo del quemar combustibles fósiles, porque Correcto. esto será eternizar el problema. Y por el otro lado, y es que el planeta es muy gordo, ¿no? Es un montón de atmósfera, es un montón de tierra. Aunque cortáramos las emisiones en este momento, va a tardar todavía En limpiarse. decenas de años, Claro. va a tardar en que vuelva a una normalidad que nos gustara. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que acompañando los esfuerzos para limitar las emisiones, vamos a tener que empezar a pensar en serio cómo nos adaptamos. ¿Qué quiere decir adaptarse a un exceso? Bueno, pues adaptarse a más calor donde haya más calor. Claro. Adaptarse, esperar que fenómenos como ciclones, huracanes, se va a volver más frecuente. Hace 2 días estaba leyendo yo pronósticos que se estaban dando que vamos a tener un periodo muy intenso de huracanes en el Atlántico. Sí, sí. Esta es una combinación entre meteorología, ciencia, climatología, etcétera, pero sentido común que esté en la agenda de nuestros representantes. O sea, los que pueden hacer algo al respecto Exigirle a nuestros representantes. son los que pueden hacer algo al respecto, porque Correcto. el que yo use menos mi coche, que use la bicicleta o que apague las luces, no significa que se va a arreglar el problema. Tendría Así que ser es. yo y 10 millones de ciudadanos y 10 millones de gentes en la Correcto. Ciudad de México. Correcto. Pero para que las 10 millones de gente actúen como yo, bueno, yo puedo hacerlo por mis pistolas, pero otros lo pueden hacer porque se les aconseja, se les incentiva de alguna manera. Por ejemplo, tráfico, ¿no? Pues sí, donde pueda uno caminar, que camine, si le gusta a uno la bicicleta, que la use. La política pública es la que instrumenta estas cosas para el beneficio de la sociedad, ¿no? Ahora, a nivel individual, pues a todo el mundo le aconsejo que sea muy, como diría, asceta, ¿no? Con el uso del agua, de la electricidad, Sí, de claro. los recursos, que apaguen la luz. Que tengan conciencia. Que tengan conciencia, porque Claro. un watt es un watt que yo puedo ahorrar, pero si ahorramos 10 millones de habitantes en la ciudad, son 10 millones de watts. Por supuesto. Ya empiezo a hablar de 1 litro de gasolina que ahorre yo en la ciudad. Si lo ahorramos a litro por cabeza, son otra vez 10 millones de litros. O sea, Pero a ver, doctor, usted y yo recibimos una materia importantísima en la escuela que se llamaba civismo, que desgraciadamente desde hace muchos años ya no se aplica. pues es una país. pena esto. También yo no sé cómo le hacíamos, pero aprendíamos a escribir y a leer bien. Claro. O más o menos bien. No, Mejor bueno, de lo que por parece Dios. que se escribe ahora. Desgraciadamente, doctor, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Yo quiero volverlo a invitar para que nos acompañe, para hablar de este tema, que es un tema que ciertamente no solo debería de preocuparnos, sino de ocuparnos. Ocuparnos para tomar cartas en el asunto de lo que a cada quien de manera individual nos compete. Porque es la única manera, es la única forma en que podemos pues poner nuestro granito de arena y cambiar esta realidad que no nos está gustando. Mientras tanto, no se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.